Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde venir, Señor, a ser edificados con tu palabra. Yo te pido, Padre, en esta tarde que tú bendigas, Señor, este grupo de hermanos, Padre, que ha dispuesto su corazón, su tiempo, Señor, su vida. Que tú prepares, Señor, sus corazones, sus mentes, Señor, para que la palabra que va a ser expuesta en esta tarde, Señor, sea de bendición a sus vidas, Padre. Yo te pido, Señor, por las personas que vienen en camino, Señor, que tú los ayudes para que ellos puedan llegar pronto aquí, Señor, a estar con nosotros y puedan integrarse, Señor, a esta clase. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tiene su hoja ahí, ¿verdad? Yes. Ok, es el paso número 11, o la lección número 11, y se llama las ordenanzas. Y empezamos con el recuadrito que está ahí. Dice: ¿debo bautizarme para ir al cielo? ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? ¿Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo? Ok, ahí vamos a ver qué es lo que vamos a contestar al final de la lección. Ok, entonces vamos a empezar. El bautismo. Dice: antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Según Mateo 28, 19 y 20, cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Vamos a ver la cita. Mateo 28, 19 y 20. Ok, es una cita que hemos tocado varias veces durante las otras clases. Lo leo para ahorrar tiempo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de que una persona se convierte? ¿Cuál es el siguiente paso que debe llevar a cabo? Hermano, ahí hay lugar. Y hay hojas también. Bautizar. La persona se debe bautizar. Es el siguiente paso. Ahora, las palabras de Jesús llaman la atención porque, si bien es cierto que la palabra Trinidad no está en las escrituras, buenas noches. Allí hay lugar también y hay hojas. Sin embargo, Cristo Jesús habla de la Trinidad tan solo en este versículo, ¿ok? Entonces, todos los discípulos de Cristo deben ser bautizados. Deben ser bautizados, hermanos. Es una orden. Fíjense lo que dice ahí: el bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Ok, porque luego a veces pensamos que no estamos listos o que esto que el otro, y sin embargo ahorita vamos a ver que una persona que se acaba de convertir, si tiene el deseo de bautizarse, debe ser bautizado. El punto número 2: el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo. Dice, en el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Y viene una cita bíblica. Hechos 10, ¿se lo puedo leer? ¿Sí? Ok, dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, ¿qué debe hacer la persona? Creer en Cristo. Esa es la respuesta. Creer en Cristo Jesús para ser salvo. Es todo el requisito que tiene la Escritura para una persona que quiera ser bautizada. Es decir, haber tenido una profesión de fe inicialmente diciendo: sí, yo creo en Jesús, creo que murió por mis pecados, creo que necesito ser salvo, creo que necesito el perdón de Dios, creo que Él me puede sacar, quiero ser bautizado. Amén. Amén.
Y luego, ¿cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Según Hechos 16:33, allá adelantito. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando usted se bautiza? Aparte de estar obedeciendo, está dando testimonio de su fe. ¿Cómo dieron testimonios ellos? Al bautizarse. Cuando una persona hace público su fe, es a través del bautismo, es el paso inicial. Cuando una persona se convierte, dice, he decidido seguir a Cristo, me identifico con Cristo, y es a través del bautismo. Ahorita vamos a estudiar un poquito más esos versículos, unos versículos que nos hablan acerca de eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo fue? A través del bautismo, ¿ok? Obedeciendo al ser bautizados. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Dice el versículo 33, indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero, para ser salvos creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos, de que ya somos salvos, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Punto número 3. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra, el Evangelio, fueron, fíjese bien, vamos a leer Hechos 2:41. ¿Alguien lo tiene? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, qué trabajar para bautizar a 3,000 en un solo culto. Imagínese usted, después de haber recibido la palabra, es decir, el Evangelio, después de que les fue predicado el Evangelio, aquellas personas que creyeron en el Evangelio que les estaba siendo predicado en ese momento, decidieron hacer pública su fe a través del bautismo. Entonces, hay una rayita ahí en blanco, ¿verdad? Fueron bautizados, es lo que se tiene que poner ahí. Fueron bautizados. El bautismo fue la manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración, según el versículo 42. También nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local, ¿ok? Versículo 42, fíjese lo que dice: y preservaban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Se identificaban en todos los aspectos, hermanos, de la iglesia. Se identificaban plenamente, la gente los podía distinguir porque llevaban a cabo estas cosas en comunión unos con otros. De eso voy a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, mire, esto también nos habla de algo, hermanos. Todos los nuevos creyentes necesitan ser parte de una congregación. Todos los nuevos creyentes necesitan estar adheridos a una congregación, porque luego ya ve que andan muchos cometas Halley ahí que van y vienen, o sea, como nubes sin rumbo. La Biblia habla mucho acerca de eso. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y luego dice ahí, algunos tienen conceptos equivocados del bautismo, por lo tanto es importante saber que el bautismo, ¿sí es lo que viene ahí, verdad? Sí. El bautismo no salva, tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de que somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. Escuche bien, hay denominaciones cristianas que dicen que te tienes que bautizar para ser salvos. Hay ciertos grupos de denominaciones cristianas
que tienen esa creencia, y hay otros que van más allá, que dicen que si no hablas en lenguas no eres salvo. ¿Ok? La Biblia enseña claramente: la salvación es por fe en Cristo Jesús. No hay nada que agregarle a la salvación. La obra de Cristo fue completa en la cruz. ¿Me estoy explicando? Amén. La obra de Cristo, pásale, hermano. La obra de Cristo no necesita añadiduras. Esto que estamos viendo ahorita son dos ordenanzas que Cristo dejó a la iglesia, que fue practicada por los apóstoles, es decir, que los apóstoles transmitieron a la iglesia primitiva. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Entonces, el bautismo no es un paso hacia la salvación, ¿ok? Sino un testimonio de que somos salvos, ¿ok? Tampoco nos santifica. La gente puede estar bautizada y remojada y requete remojada, ¿sí? Y seguir viviendo en pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Algunos se han bautizado hasta en el Jordán. Sí, yo sé de casos. Sí, Hay casos. Pero luego te das cuenta de otras cosas y dices, ¿qué pasó ahí? No, es que el bautismo no opera ningún cambio en nadie. Y no es el Y no acordar y no hacer y no es el agua, ni el que te bautiza, ni el que te... No es. Es nuestra fe puesta en Cristo y la obediencia a la palabra de Dios, ¿ok? Amén. Para reflexionar, viene un cuadrito lateral ahí, ¿ok? Esta clase yo creo que va a ser relativamente corta. Romanos 6, del 1 al 4, a primera vista, este pasaje hace parecer hablar del bautismo en agua. Sin embargo, aquí realmente usa la palabra bautismo, para hablar de nuestra identificación con Cristo. Ok, vamos a leer los versículos. Romanos 6, del 1 al 4. Ok, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Verdad? Dicen las versiones. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, hagamos males para que vengan bienes. A más pecado, mayor gracia. Si queremos que la gracia de Dios se manifieste, pues tiene que haber más pecado. Podrían incluir algunos. ¿Usted cree que soy exagerado? En Rusia, Rasputín era un monje. Esto es de la historia universal. Él enseñaba esto y vivió una vida licenciosa y de pecado, porque a más pecado la gracia de Dios se manifestaba más en él y en los que él hacía pecar. Entonces Pablo hace una pregunta, y es una pregunta que tiene un cierto dejo de ironía, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos creen que Dios ama a los pecadores? Amén. Pues murió por todo el mundo, ¿sí? Pero odia el pecado. Amén. Amén. Entonces, es algo difícil de entender, pero la ira de Dios está sobre aquellos que no se han arrepentido, a pesar de que Él los amó en la cruz del Calvario. Me estoy explicando, a causa del pecado que hay en esas personas. Ok, versículo 2. En ninguna manera, por si alguien tenía dudas, en ninguna manera, oiga bien, porque los que hemos muerto, aquí está la clave, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo se debe considerar usted y yo con respecto al pecado? Muerto. ¿Han ido a ver a un muertito alguna vez a un velorio? ¿No han ido a ver a un muertito? Sí. ¿Y lo han ido a ver a la caja? Yo sí, he visto a varios, entre ellos mi papá y unos amigos. ¿Y qué hace el muerto ahí en la caja? Nada. ¿Cómo? Nada. No hace nada el muerto porque ya está muerto. ¿Qué dice aquí que estamos en relación al pecado? Muertos. Estamos muertos con relación al pecado. No podemos seguir viviendo en él. ¿Ok? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que ya hemos muerto, pues no podemos seguir viviendo de aquello que Dios vino a sacarnos. ¿Ok? Versículo 3. ¿O no sabéis
Pablo hace una pregunta, asumiendo que deberían de saber. Escuchen, muchos cristianos hoy en día no saben esto. Están ignorantes de la visión que tiene Dios de la vida del creyente, porque esta no es la visión de Pablo, es el Espíritu de Dios hablando a través del apóstol. A través del ojo de Dios, tú y yo hemos sido muertos al pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí, espero Dios que sí. ¿Ok? Entonces dice, o no sabéis, el conocimiento aleja la ignorancia, o no sabéis que los que hemos sido, oiga bien, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquellos que hemos venido a ser lavados con la sangre de Cristo, que hemos nacido de Dios, hemos sido revestidos de Él. Ser bautizado significa cubrir algo completamente. ¿Me estoy explicando? Aquello ha sido cubierto completamente. Por eso el apóstol dice esto. Todo aquel que ha nacido, todo aquel que dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, cómo? Al aceptarlo, hicimos nuestro ese sacrificio de Él. Yo me uní con Cristo. ¿Me estoy explicando? Por la fe. ¿Ok? Me apropié de esa justicia que Dios aplicó a Jesús en la cruz, la hice mía por la fe. Es lo que está diciendo aquí. ¿Me está quedando claro o los dejé más confundidos que cuando llegaron? ¿No? Ahí es donde aplica el versículo, estoy juntamente crucificado Es con Cristo, ¿ok? Entonces, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos como, léalo, En vida nueva. fuerte que se oiga en la cámara, En vida nueva. en vida nueva, hermanos. Es decir, que yo me identifico con su muerte. El bautismo es una representación de lo que ocurrió físicamente con Cristo. Él murió, pero resucitó. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, eso fue lo que pasó con nosotros. Cuando el bautismo no es más que una representación gráfica de algo espiritual, de una verdad espiritual para nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Hasta aquí estoy bien? ¿Alguien tiene dudas, críticas, quejas o comentarios? ¿Nada? ¿Ok? Entonces, al aceptar a Cristo, dice, nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que en Cristo somos ¿qué? Personas nuevas. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió al momento de nuestra salvación. Al bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y su sepultura. Y al subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. Cuando yo dije, Señor, yo quiero ser hijo tuyo, Señor, yo quiero venir a tus pies, me arrepiento de mis pecados, reconozco que necesito el perdón tuyo, en ese instante yo vine de muerte a vida. Tiene que haber habido en mí una transformación. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, en el bautismo que se hace, en esa ceremonia, yo estoy diciéndole al mundo que yo internamente he sido transformado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Hasta aquí ves que veo campeones. No sé si estoy bien. ¿Sí? Amén. Ok. Para obedecer. Si usted ya aceptó a Cristo, lo ha obedecido bautizándose. ¿Cuántos son bautizados aquí? Todos, yo creo que todos, ¿verdad? Amén. ¿Ustedes no? Sí, también. Bueno, pues márquele ahí si ya está bautizado. Si no se ha bautizado, hable hoy con el pastor de su iglesia para poner una fecha para su bautismo. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien con el bautismo. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Tiene algún comentario? Si no, para seguir con la Santa Cena. Aquí en esto último que dice, si no se ha bautizado, hable con el pastor de su iglesia para poner una fecha para su bautismo. La persona que tome esta requisición o esta obediencia tiene que estar plenamente
convencido de lo que está haciendo, tener una determinación. Sí, sí. Porque hay mucha gente, y yo lo viví en mi tiempo, cuando yo me bauticé a los 16 años, por emocionalismo, por almatismo, fueron y el montón se bautizaron, y andan todos perdidos vagando. ¿Qué pasa con esas personas que por emocionalismo se bautizaron? Pues el bautismo no opera nada en la No, vida de no la tiene persona. validez. ¿Por qué? Porque no hubo una secuencia, no hubo una alimentación espiritual para enseñarle el por qué lo está haciendo. Entonces, una persona que va a determinarse al bautismo, le tiene que tener una trayectoria hacia atrás del conocimiento del por qué y el para qué. Bueno, yo creo que sí se debe de dar, vamos a decir, una pláticas antes del bautismo. Sin embargo, el mandato bíblico es claro. Si la persona cree y se quiere bautizar, hay que bautizarlo. La Biblia es clara en eso. Lo que se tiene que hacer después con esas personas, que generalmente no ocurre, es darle seguimiento a esas personas, que es la falla que casi es general, ¿verdad? En las congregaciones. Entonces, esas personas que generalmente, ¿verdad?, pues tienen, a lo mejor sí por la emoción y todo eso, ¿verdad?, se bautizan. Por eso, al menos de la congregación que yo vengo, de ahí del Templo Sendero de la Cruz en Matamoros, Tamaulipas, no se bautizan niños. Tienes que tener de 12 años en adelante para que te puedan bautizar, porque ya tienen un grado de conciencia un poquito más que la de un niño, ¿verdad? Pero bueno, ahí es otro tema que habría que hablar más, quiero seguir avanzando. Entonces, la segunda ordenanza que es válida para nosotros es la Santa Cena, ¿ok? Mire, bueno, vamos a leer y ahorita voy a dar otra introducción. Dice: la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado. Como señal del compromiso del nuevo pacto, es sagrado y especial, pero no es un sacramento, o algo mágico. ¿Ok? Mire, y esto que Cristo hizo en la cruz, de esto que vamos a hablar ahorita, es algo increíble, hermanos, como Dios pactó desde la eternidad para que usted y yo tuviéramos redención el día de hoy. ¿Ok? Entonces, mire, la iglesia tradicional, la católica, tiene 7 sacramentos. Ellos tienen 7 sacramentos, ¿ok? Para nosotros nada más son 2. Ellos consideran el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, el matrimonio, las ordenanzas y los santos óleos los consideran como sacramentos, pero esos son de ellos. Bíblicamente nosotros solamente tenemos 2, que es el bautismo que ya vimos ahorita, y el segundo es la Santa Cena. ¿Ok? Son las 2 que debemos observar nosotros. ¿Hasta aquí estamos claros? Amén. Ok, entonces vamos a entrarle de lleno, espérenme. Ok, espérenme porque Santa Cena. El punto número 4, ¿verdad? Sí. ¿Es el que sigue? Sí. Dice, por favor lea 1 Corintios, es que no tengo aquí, por favor lea 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dame una hoja porque ¿lo puedo leer? me cuesta trabajo leer, seguirla. Sí. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, mire, según el versículo 26, ¿qué anunciamos?
La muerte, ¿verdad? Póngale ahí. ¿Hasta cuándo? Ahorita vamos a estudiar un poquito detenidamente estos versículos, ¿ok? Punto número 5. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Mire, la Santa Cena tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Hacer esto es en presente, en memoria de mí. Acuérdense de lo que yo hice y háganlo hasta que yo regrese. Esos son los 3 tiempos que tiene la Santa Cena. Estamos hablando de lo que Cristo hizo en el presente ahorita, ¿sí? Con miras al futuro. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Dice, ¿qué significa entonces eso en memoria de mí? Recordando, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz, recordando que esa noche que se instituyó este nuevo pacto, Dios estaba, ¿qué? Cumpliendo su plan eterno, a través de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Este pasaje dice, nos enseña el significado de la Santa Cena. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. Amén. ¿Voy bien o me regreso? ¿Se puede hacer otra pregunta que luego parece que va a ser corto? Sí, sí, sí. Habían ahorita aquí a mi hermana, Zoila. No queda definido 100% en la Biblia si es uva sin fermentar o es uva fermentada. No defiendo el vino, definitivamente. La Biblia es clara, hermano. Ajá. Al pan y al vino Dice vino. que si te embriagas no vas. Cuando Cristo transformó el agua, la transformó en vino. Así es. No la transformó en otra cosa. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Así es. Y le búsquenle como quieran. En eso se convirtió. Sí. Así es. En eso se convirtió. Y del mejor. Y era de lo mejor, ¿verdad? Entonces, no, es claro, la Biblia es clara en eso. Ok. El problema viene, se lo vuelvo a decir, había excesos en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Había excesos, se ponían muy borrachos, o sea, era un verdadero desorden aquello que pasó, era un verdadero desorden. Ya nada más una cuestión, porque incluso cuando estaban hablando en lenguas que dijeron, no, pero es que están en hebreo diciendo que está... Pensaban que estaban tomados, Exactamente. que estaban tomados, O sea, estaban locos. Sí existía el alcohol en aquel entonces, en las horas reuniones, Era pero lo que Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para el problema que tiene en el estómago. Así le dice. Era un remedio casero, por decirlo de alguna manera. Pero le dice un poco, no te vas a saltar toda la jarra. Nomás un poco para que te alivianes, ¿verdad? No para que se te olvide. No, entonces ahí no está el asunto ahí. Entonces, no, mire, sé que el tema es difícil, hermano, y el punto de estas clases no es justamente entrar en contrapuntes. Y si yo me pusiera a tratar de silvanar todo, pues no acabamos, ¿verdad? Estoy tratando de apegarme al libro lo más que pueda, así. Es que realmente cuando nosotros tenemos un trasfondo, nosotros probamos la bebida alcohólica, ¿cómo nos comportábamos? Ahora el problema es predicarlo de un púlpito, es abrir puertas, porque la gente lo que está esperando es una excusa. Sí, es una excusa. Así es. Para hacerlo. Entonces, Así es. si la gente lo hace, allá hay cuentas con Dios. Allá ellos. Si yo no tengo Biblia para decirle no lo hagas, pero sí tengo experiencia de decirle no lo debes hacer. No, y la Biblia dice que no nos dejemos dominar por el vino, que la Biblia es clara en todo su contexto, ¿verdad? Pero, o sea, la Biblia nos pide que nos apartemos de eso. Nos pide que nos apartemos de eso. ¿Verdad? Que seamos sobrios, ¿verdad? Que estemos sobrios, ¿verdad? Dice que no nos embriaguemos en vino, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Lo que dice el pastor, ¿verdad? Lo que les he dicho otras veces, la palabra ser lleno del Espíritu Santo que usa Pablo significa lo mismo que ser controlado por. Sí. Es decir,
cuando tú estás lleno de odio, te controla el odio. Cuando estás lleno de ambición, eso es lo que de lo que tú estés lleno, eso controla tu vida. Entonces Pablo dice que el Espíritu Santo te llene, ¿para qué? Él controle tu vida. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, no, aunque el contexto bíblico en ciertas ocasiones muestra que era vino, la Biblia nos dice, apártate de eso. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, verdad? Sí. Ok, vamos al punto número 6. Según los versículos 24 y 25, ¿qué simbolizan el pan y la copa? ¿Alguien nos trae los versículos ahí? Porque... Versículo 25 del 11. Sí. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces el pan es Es el el cuerpo de Cristo. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Ahora, déjenme les digo algo. Para que entendamos un poquito más lo que estaba pasando ahí y por qué Cristo dice que ese pan lo representa a Él. ¿Ok? Se estaba celebrando la Pascua, ¿verdad que sí? Se usaban panes sin levadura. La levadura en la Biblia es símbolo de pecado. Leuda toda la masa hecha. Una poca de levadura echa a perder toda la masa. Toda completa se contamina. Entonces, cuando Cristo está partiendo su cuerpo y dice, perdón, está partiendo el pan y dice que es su cuerpo, según las tradiciones o los usos y costumbres, ese pan no era un pan así como nosotros nos lo imaginamos o como lo ponen en los cuadros bien bonito, una barrota ahí, bien tostada. No, era una especie como de tortilla delgadita, pero esa tortilla tenía cortes y agujeros para su cocción. ¿Ok? Bueno, de la misma manera el cuerpo de Cristo fue partido, fue cortado, fue maltratado. ¿Me estoy explicando? Y no tenía pecado en él, no había levadura en su vida. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, lo que sigue es La sierva. ¿sí? La copa. No, la copa. La copa La sangre de Cristo. simboliza la sangre de Cristo, ¿verdad? El nuevo pacto en su sangre. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Les dije que iba a ser corta esta clase. Ya casi estamos saliendo de buena parte de la teología y nos vamos a ir metiendo un poquito más en otras cosas, ¿eh? ¿Vamos bien? Punto número 7. Ahora lea 1 Corintios 11, del 27 al 31, y esos textos también los vamos a tratar de desbaratar un poco para tratar de explicarlos. Que Dios me dé gracia. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. A ver, 31. Hasta Sí, 31 pues, 32. Hasta 32. si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Ok, mire. Nadie aquí, y eso me incluye a mí, si buscamos ser dignos, no somos dignos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es el sacrificio de Cristo lo que nos permite acercarnos a Dios. Hasta ahí estamos bien. ¿Queda claro el punto? ¿Sí? ¿Sí? Porque lo que voy a tocar casi no se enseña.
pero es una doctrina bíblica. ¿Ok? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpable del cuerpo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere entonces indignamente? Si yo he sido lavado con la sangre de Cristo, Él me ha lavado, me ha perdonado mis pecados, ¿en dónde está la indignidad? Es lo que yo quiero que ustedes piensen. Desobediencia. Ahí va, cerquita. Bueno, escuche bien. Cuando hay un pecado que no ha sido confesado en tu vida o en la mía, y tomamos la Santa Cena, ¿me estoy explicando, hermanos? Sin tener conciencia o haciendo caso omiso de la conciencia, porque cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo es esa voz que te está diciendo que estás mal, que estás actuando mal, que lo estás haciendo mal, que andas mal, y tú haces caso omiso y dame como quiera. ¿Quién no peca? Hace muchos. Cuando hay pleitos entre los hermanos, es decir, entre la congregación, a eso es a lo que me refiero, y no se ha arreglado ese asunto, y tú traes ahí la espina clavada y miras a la hermana y le quieres sacar los ojos y con todos menos contigo quiero andar, como dice la canción. No, sí, o sea, pasa, hermano, pues, yo sé lo que le digo, sí, hay algo en tu corazón, hermano, que no has llevado. Cristo dijo, mira, antes de que me traigas el dinero aquí al altar, arregla el asunto allá y luego me traes la ofrenda. O déjala ahí, pero primero vas a arreglar el problema que tienes con tu hermano. A eso se refiere, hermano. Gente que a lo mejor es cristiana y no sé, no han entendido o no sé, ¿verdad? Pero siguen en su vida de pecado, viviendo como si nada. Y luego viene y se llega el mes o el día que se da la Santa Cena y la toman como si nada. Estás menospreciando. Por eso te dice, estás menospreciando el sacrificio, no has entendido Hablamos el sacrificio. de arrogancia, Sí. de murmuración, de altivez, Todo eso, de habladurías, todo de eso. críticas, porque son los pecados pequeñitos que no cuentan. Parece que no, pero sí. Por eso dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. Mire, no sé si a ti te tocó, a lo mejor sí, cuando estábamos en el Sendero de la Cruz. ¿Qué le digo, hermano? Allá se servía para 2,000, 3,000 gentes. Servíamos Santa Cena ahí, cada mes. ¿Ok? Pero, cuando se iba a hacer 5 minutos, y vaya a arreglar el asunto con su hermano. Así del altar. Y empezaba el salidero. Da risa, pero había conciencia y se enseñaba esta doctrina. Se enseñaba, sálgase de su banca, vaya y pida perdón. Aunque usted no haya ofendido, vaya y ya trate de arreglar ese asunto. Y daban 5 minutos, hermano, los pastores daban 5 minutos en lo que se terminaba de preparar todo. No sé si te tocó alguna vez a ti, a mí me tocó muchas veces. Y salía, empezaba el salidero, gente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Escuche bien, ¿se acuerdan de Zafira y Ananías? Eran creyentes. Eran creyentes. El juicio de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Muerte instantánea. Así. ¿Qué pasa, hermano? Escuche bien lo que dice el apóstol aquí. Dice que hay enfermos y debilitados. No es juego. La Santa Cena no es un juego. Entiéndalo. Hay gracia en ese momento. Usted le puede pedir perdón a Dios, Dios lo perdona. No lo quiero asustar. Le estoy diciendo que tome conciencia de esto. Pablo dice que hay enfermos y debilitados y otros. El Señor dijo, mira, el testimonio de este, ahí te olvidas. Fue lo que pasó con Zafira y Ananías. Y hay varios casos en la Biblia. No crea que es el único.
¿Ok? Entonces, de eso se refiere aquí, hermanos. Cuando sea la Santa Cena, no dude en tomarla. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero tome conciencia, es lo que está diciendo aquí. Analícese, Señor, si hay pecado en mí, observen, Señor, yo me equivoqué, Señor, esto, Señor, tengo coraje contra estas personas, perdóname, Señor, porque tengo resentimiento, Señor, perdóname porque no he hecho, perdóname porque traigo esto cargando en mi vida, Señor, quítalo en este momento, ayúdame. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Pruébese cada uno, tienes que probarte, tu conciencia te acusa, porque ya tienes conciencia, mi conciencia me acusa. Ahorita que comenta eso, y no le había puesto atención a esa porción. Tomó la Santa Cena Judas. Pues todavía no, apenas estaba instituyendo. Apenas estaba en eso, ¿verdad? Él metió el plato, el pan, porque se tenía que cumplir la escritura. Y dice la Biblia que Satanás entró en él, y cuando Satanás entró en él, ya Cristo le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero él no era creyente, hermano. No, él estaba ahí nada más para sus ganancias. Él no era salvo. Sí, Judas no era salvo. Sí, así es. No era salvo. Porque sea como sea, si le hubiese probado la Santa Cena, la comunión que hubo en Cristo en ese momento, él terminó con muerte. Sí, porque sí, su actitud no fue buena delante de Cristo. Así es. Entonces, bueno, él tuvo su parte de ahí, ¿verdad? Y pues ya Dios se encargará de juzgarlo más duramente que nosotros, yo pienso, ¿verdad? Entonces, lo que yo les digo en esta enseñanza es, cuando esté lo de la Santa Cena, no duden en tomarla, tómela, pero tome un tiempo para que usted arregle sus cuentas con Dios. Y si tiene algo contra alguien, tome tiempo para arreglar eso en ese momento. Es importante, hermanos, es lo que está hablando aquí, justamente de eso está hablando aquí. ¿Ok? Seguimos, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Versículo 28. Dice, el versículo 28 dice que antes de participar en la cena debe de probarse cada uno. Para usted, ¿qué significa esta acción? A ver, para usted, ¿qué significa esta acción? Ya les dije bastante antes. Hacer un examen de conciencia es lo que le pondría yo. Hacer un examen de conciencia, a ver cómo ando, a ver cómo estoy, a ver cómo anduve, cómo me porté en el mes, si es cada mes. Vamos al punto número 8, ¿verdad? Ok. 1 Corintios 10, 16 y 17 enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. En ese momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe, ¿qué es tener comunión? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así es. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, alguien llevaba un sacrificio para ser ofrecido, participaba, comía de ese sacrificio, ¿sí? Al participar, entraba en esa comunión con Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros participamos de la comunión, de la Santa Cena, estamos participando, ¿sí me estoy explicando, hermanos? De ese sacrificio de Cristo. Entramos en esa comunión, pero hay otra más, es decir, que espiritualmente hablando, yo me estoy identificando con un cuerpo, que es la iglesia. Y tiene que haber una comunión espiritual, hermanos, entre nosotros como hermanos en Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Debemos entrar en ese lazo de fraternidad que solo el Espíritu Santo puede lograr, que derriba todas las barreras, todo aquello que nos impide en otros ámbitos, ¿verdad? Que sería imposible que aquí congeniáramos. Mire, se lo voy a poner fácil para que me entienda un poquito mejor.
En los tiempos bíblicos, hermanos, cuando esto que estamos leyendo, había esclavos. ¿Me estoy explicando? Había esclavos ahí. La mayoría eran esclavos. Más de una vez se lo puedo afirmar que algún esclavo era pastor de una congregación y su patrón tenía que sentarse. ¿Me estoy explicando? Había una barrera ahí que se caía por entrar en esa comunión espiritual que solo a través de la fe se puede lograr. A eso se refiere aquí. Espero que les esté quedando claro el texto. No se trata nada más de mi comunión con Dios. Tiene que haber una comunión hacia arriba y hacia abajo con los de aquí. Yo no puedo decir que estoy en comunión con el de arriba y aquí vivo de la greña con todos. Es incongruente. ¿Me estoy explicando? Entonces, de eso se trata estos versículos. Espero que tiene que existir esa comunión entre nosotros. Amén. Seguimos avanzando. Viene un pequeño recuadrito ahí, ¿verdad? Dice, algunos tienen conceptos equivocados sobre la Santa Cena, por lo tanto es importante saber que la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico, ya lo habíamos leído al principio. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad. La copa no se convierte en la sangre ni en el pan de Cristo, sino que lo simboliza. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Es un acto de ¿qué? De obediencia y un momento de comunión con Cristo. ¿Y con quién más? Es el momento, hermanos. Es el momento. Por eso le digo yo, cuando estábamos ahí en el sendero, daban 5 minutos, porque es el momento en el que tú puedes ir a arreglar el asunto que tengas pendiente con tu hermano, pedirte perdón, reconciliarte y retomar esa relación, entrar en esa comunión estrecha con la iglesia. De eso se trata, hermano. ¿Ahora entiende la profundidad de esto? Yo le ruego a Dios que sí. Amén. Entonces seguimos avanzando. Recuadro lateral, ya me lo acabo. Dice, para reflexionar, lea Hebreos 10, del 10 al 12. Dice, ¿cuántas veces ofreció Cristo su cuerpo en sacrificio por los pecados? Vamos a leerlo. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Hasta dónde dice? Hasta el 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, estos versículos son bien importantes en la vida del creyente. Escuche bien. El escritor de los Hebreos está escribiendo, ¿a quién cree? Pues a los hebreos, a los judíos que se habían convertido, que seguían luchando todavía con el judaísmo y estaban ahí, que se definían y que no se definían, y que si esto, y que si lo otro, y que si los sacrificios, y que si quítate, y que si ponte, y que si esto, y que si lo otro. Entonces el escritor de la carta les dice, no, miren, para que entiendan lo que pasó en la cruz del Calvario. Mientras el sacerdote no descansa y está con un animal y otro y otro y otro y otro y otro y échale y échale y échale. Imagínense el ensangriadero, el tripadero, todo el día. Y entraba uno y salía otro y otro y otro y otro y otro. Estaban constantemente ofreciendo sin cesar. Sin embargo, dice aquí que ninguno de esos sacrificios, ¿qué dice el versículo 10? Que nunca pueden quitar. Esos sacrificios lo único que hacían era cubrían temporalmente ese pecado, pero no lo borraban, no podían quitarlo. Con la diferencia de lo que hizo Cristo, Él fue una sola vez. Para los que no saben lo que es la misa es
llevar a la cruz a Cristo cada domingo. Eso es lo que es la misa. Y la Biblia me enseña a mí que fue sacrificado una sola vez. Se acabó. Mientras estos sacerdotes tenían que estar, dice aquí que Él está sentado. Sentado a la diestra del Padre. Ya acabé, papá. Ya está todo pagado. Mi sangre es suficiente. Puede borrar cualquier pecado. Todo lo que tienen que hacer es creer. Es todo lo que tienen que hacer. Mi labor terminó, me puedo sentar. Ese es el contraste que hace el escritor de la carta a los Hebreos entre los sacrificios de la ley y el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces, Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. ¿Ok? Reflexione detenidamente en las implicaciones de este pasaje para los que dicen que el pan y la copa se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Se está repitiendo el sacrificio semana tras semana? El libro lo menciona. ¿Ok? Entonces, no, ya se hizo una sola vez. Con una sola vez bastó. Lo que nosotros hacemos es una remembranza a través de la Santa Cena de lo que Él hizo por nosotros. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien, me regreso. Ok, bueno, ya vamos a acabar. Para crecer, lea Santiago, los capítulos del 1 al 5, el Salmos 19 y el Salmo 27, un capítulo por día. Memorice Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a contestar porque luego me regaña el hermano Guerrero. ¿Ok? Dice, ¿debo bautizarme para ir al cielo? No, es falso. ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? Falso. ¿Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo? Amén. ¿Le da gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz? Amén. Eso hay que alabar. ¿Verdad que sí? Entonces la próxima vez que esté tomando la Santa Cena, recuerde lo que Cristo hizo por usted. Amén. Entonces, vamos a orar para terminar la clase y dejar lugar, no sé si hay alguien más que quiera tomar lugar. Pero vamos a orar en esta noche para finalizar la clase. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio único, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque te entregaste, Señor, diste tu vida, Señor, en ese madero, Señor, colgado, Señor, vertiste tu sangre para que nosotros hoy tuviéramos redención. Gracias, Señor, porque bajo este nuevo pacto, Señor, hemos sido bendecidos, Señor, no solo nosotros, Señor, sino toda la humanidad, Señor, puede alcanzar misericordia si se decidieran por ti. Señor, es compromiso de nosotros, tu iglesia, los que estamos aquí presentes, Señor, esparcir ese mensaje de fe, ese mensaje de amor, Señor, ese mensaje de esperanza para la humanidad. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque nos amaste aún sin conocerte, porque te diste por nosotros, Señor, aún sin nosotros conocerte. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. En esta tarde, Padre, yo te pido por mis hermanos que están aquí presentes, que tú los bendigas, Señor, que los ayudes, Padre Santo, a seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que se ha decidido, Señor, se ha definido, Padre Santo, por ti. Ha deseado, Señor, y ha puesto y propuesto en su corazón, Señor, estar en tu casa para buscar tu rostro, Señor, para conocerte más, para indagar más acerca de ti, Señor, y crecer y madurar, Señor, y ser ellos también, Padre Santo, de bendición a otras personas. En esta tarde, Señor, te doy gracias por ellos. Los pongo en tus manos, Señor, en esta tarde. Las peticiones que ellos pudieran tener, Señor, presentadas delante de ti, yo te ruego que tú las contestes, Señor, que tú muevas tu mano de favor y misericordia en la vida de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.